Nacional de Departamentos. Y a esta hora nos vamos a conectar con nuestro compañero Miguel Cardoso porque tenemos una noticia, Miguel, en referencia a el ex vicepresidente de Ecuador. Acuérdense ustedes del señor Jorge Glass, que fue vicepresidente del presidente Correa ahí en Ecuador, que está acusado de corrupción, pero que tiene ahora una noticia relacionada con nuestro país, con Colombia. ¿Qué pasó? Hola Jennifer, sí, como lo indicas, es el presidente Gustavo Petro el que ha hecho referencia a este asunto y ha anunciado que le da la nacionalidad colombiana al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Él fue vicepresidente entre 2013 y 2018 en la época del presidente Rafael Correa. Lo que ha trinado el presidente Petro es: el ciudadano Jorge Glass obtiene su nacionalidad colombiana. Espero del gobierno de Ecuador su entrega al gobierno colombiano. Le agradezco al gobierno de Ecuador este paso para la paz de las naciones latinoamericanas, y lo hizo al adjuntar un documento que está firmado por Paula Andrea Perdomo Ramírez, y cuando buscamos este nombre nos aparece en la Cancillería, en la sede del Consulado de Colombia, que se trata de la cónsul de Colombia en Quito, Paula Andrea Perdomo Ramírez, la persona que firma este documento que publica el presidente. Sin embargo, hay varios elementos acá que seguramente quedarán para el análisis, y es que el mandatario no da más detalles en el sentido de que al él decir que le entrega la nacionalidad colombiana, implicaría, porque dice que lo entregue a Colombia, porque hay que recordar que Glass está en prisión, a 8 años de prisión, está condenado, porque él fue condenado en principio por el caso Odebrecht y luego por otro caso de corrupción, y le tomaron la pena del último caso nada más, que eran 8 años. Él en este momento está en prisión, pero la palabra que utiliza el presidente Petro es: espero del gobierno de Ecuador su entrega al gobierno colombiano. Habría que analizar entonces desde el punto de vista jurídico cuál es la implicación. Al él tener la nacionalidad, se convierte en ciudadano colombiano, pero hay que recordar que él está en prisión. Se abre un debate allí respecto a este comentario que ha hecho el presidente Gustavo Petro. Está condenado por corrupción, se encuentra en este momento en una prisión en Ecuador, pero el presidente de colombiano le da la nacionalidad colombiana y dice: ahora es ciudadano colombiano, nos lo tienen que mandar para acá, para Colombia. ¿Ha habido alguna reacción, alguna respuesta por parte del presidente Noboa? Hasta el momento, en estos minutos no, pero seguramente también conociendo el perfil bastante comunicativo del presidente Noboa, también le responderá al presidente Petro, y él adjunta el documento, dice acta de juramento número 1, son los detalles que hemos estado revisando, pero no hay mayor información en cuanto a esta decisión del presidente. Si él dice que ya tiene la nacionalidad, seguramente es un hecho, pero no creo que sea tan fácil el sentido de que el presidente dice entréguelo, porque ya la condena está en firme. Incluso son 2, pero tomaron la última pena del último caso. Bueno, pues Miguel Cardoso, gracias por esa información. Estamos atentos entonces, porque ustedes saben, Lina, la relación entre Gustavo Petro y el presidente Noboa, tensa. Pues ha sido un poco tensa, sí. Él fue a la posesión después de decir que no, eso fue muy raro. Después que lo desconoció. Eso fue muy raro, pero pues ahora le dice al ex vicepresidente: ustedes colombianos lo tienen que mandar para acá. Mire, Jennifer, estoy leyendo aquí cuáles podrían ser las figuras, ¿no?, posibles para que se hiciera. Entonces, uno podría ser la extradición, pero para que Colombia pueda pedir a Ecuador que entregue a Jorge Glass, debe hacerlo mediante una solicitud formal de extradición. Pero ojo, y es que hay algunas limitaciones, porque la Constitución de Ecuador, artículo 79, prohíbe la extradición de ecuatorianos, solo permite extraditar a extranjeros, e incluso, aunque Petro le dé la nacionalidad colombiana, eso no cambiaría mucho en lo jurídico, porque pues ningún ecuatoriano, según la Constitución, por nacimiento puede ser extraditado. Y puede renunciar a su nacionalidad. Otra opción que hay es un tratado vigente entre Colombia y Ecuador, que es un tratado de extradición de 1873, y ambos pues países hacen parte de la Convención Interamericana sobre Extradición. Estos instrumentos permitirían la entrega de personas procesadas o condenadas, pero ojo, bajo unas condiciones: que el delito sea reconocido en ambos países, principio de doble incriminación, y que no se trate de delitos políticos. En ese sentido, no creo que exista esa posibilidad. Claro. Recordemos rápidamente, Jennifer, que Jorge Glass fue este hombre que el gobierno de Ecuador sacó de la Embajada de México y que generó esa ruptura de relaciones entre ambos países. Jorge Glass se encontraba asilado en la Embajada de México en su momento. El gobierno de Daniel Noboa se mete a la Embajada de México, saca la fuerza a Jorge Glass y se lo lleva.
Pues ahora Jorge Glass es colombiano por la nacionalidad que le da el presidente Gustavo Petro y ahora lo está pidiendo, le dice al presidente Noboa, oiga, présteme usted al ex vicepresidente, yo me lo traigo para Colombia y vamos a ver eso en qué termina jurídicamente, si hay alguna posibilidad. Hacemos una pausa, ya vienen las noticias de mediodía. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Y siguen los coletazos políticos de la desertificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha contra las drogas. Desde el Congreso, la oposición anuncia moción de censura contra los ministros del Interior, de Defensa y de Justicia por el fracaso de la política de erradicación de cultivos ilícitos y el fallido desmonte de las organizaciones de narcotraficantes. Andrés Carmona. Y es que el hecho de que la administración de Donald Trump haya emitido una desertificación condicionada o con waiver ha sido identificado por diferentes sectores políticos como la evidencia de que este es un fracaso netamente del gobierno Petro y no de los esfuerzos de la fuerza pública y del Estado. Desde la oposición van más allá y consideran que los ministros de Interior, Armando Benedetti, Defensa, Pedro Sánchez y Justicia, Eduardo Montealegre, deben salir de sus cargos por este golpe en materia internacional. El senador por Cambio Radical, Carlos Motoa. Alguien tendrá que responder, el ministro de Defensa, el ministro de Interior, el ministro de Justicia. Es el momento de una propuesta de moción de censura que entre varios partidos políticos presentemos al Senado de la República. Por su parte, el presidente del Congreso, el senador liberal Lidio García, considera esta decisión como una falta de compromiso en un desafío que debería unirnos para erradicar el narcotráfico y el gobierno debe evaluar urgentemente sus políticas, ya que mensajes ambiguos debilitan la posición del Estado y envalentona a los narcotraficantes. 12 del día, 1 minuto, gracias Andrés. Entre tanto, desde la Reserva Activa de las Fuerzas Militares alertaron que la decisión del gobierno de suspender la compra de armamento a Estados Unidos, como lo anunció en las últimas horas el presidente Gustavo Petro, como respuesta o en reacción a la desertificación, pues comprometería la capacidad operativa de las tropas en Colombia. Miguel Cardosa. La industria militar colombiana Indumil no puede asumir el abastecimiento requerido en tiempo ni en volumen. Con esa advertencia desde la Reserva Activa de las Fuerzas Militares alertaron sobre las implicaciones de la suspensión de compra de armamento a Estados Unidos. Según el mayor en retiro Germán Rodríguez, esta medida representaría un riesgo inmediato para las operaciones militares en zonas de alta confrontación. ¿Verdad, Gustavo Petro? ¿Usted espera que volvamos a la edad de piedra sin tecnología y sin respaldo en el sector defensa? Porque la verdad es que nos vamos a volver obsoletos. La compra de armamento a otra potencia toma décadas. Indumil no tiene la capacidad para sostener una guerra moderna como la que estamos viviendo hoy. El oficial también indicó que la sustitución de proveedores o la expansión de la capacidad estatal no es un proceso inmediato y aseguró que por su complejidad puede tomar varios años o incluso décadas. La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Gobertus, señala que desde la organización tienen una preocupación por la falta de claridad sobre las sanciones que van a cumplir los ex jefes de las FARC que fueron sentenciados hoy en la JEP. Mateo Piñeros. La JEP condenó al último secretariado de las FARC por más de 20.000 casos de secuestro que se dieron durante el conflicto. Los ex jefes de la guerrilla no van a ir a la cárcel y cumplirán unas sanciones en las que deberán reparar a las víctimas. La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Gobertus, se pronunció sobre el tema, asegurando que este es un paso fundamental para hacer justicia y satisfacer a las víctimas, pero también mostrando preocupación por lo que manifestó una falta de claridad en las sanciones. Lo anterior, ya que según el acuerdo de paz, los ex jefes de la guerrilla deben permanecer en espacios territoriales delimitados y residir en esos mismos lugares. También deben contar con medios idóneos de monitoreo y supervisión. Sin embargo, la JEP anunció que utilizará dispositivos electrónicos no invasivos para monitorear a los comparecientes. Por eso, Gobertus dice que no es claro el perímetro en el cual se hará la restricción de la movilidad y por eso le pide a la JEP hacer las aclaraciones pertinentes sobre el tema. Gracias, Mateo. Y a propósito del acuerdo de paz, la Contraloría lanzó una advertencia muy grave sobre la falta de recursos, las demoras también en la implementación de ese proceso de la reforma agraria y proyectos de bajo impacto, a pesar de los más de 107 billones de pesos invertidos por el gobierno nacional. Alejandra Bello.
En su 9º informe de seguimiento al Acuerdo Final de Paz, la Contraloría General de la República reveló que aunque se han invertido más de 107 billones de pesos en los últimos 9 años, los resultados no reflejan transformaciones reales para construir una paz estable y duradera. El informe señala que el 42% de los proyectos identificados como paz no tienen productos concretos asociados al acuerdo y solo el 17% permite medir resultados verificables. En materia de tierras, el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, aseguró que el ritmo actual de formalización es muy lento. La meta más rezagada es la formalización de tierras. La meta de 3 millones de hectáreas vamos en 27.000. Por lo tanto, pues si nosotros calculamos el mejor ritmo histórico, pues nos demoramos 400 años para cumplir pues la meta que está ahí establecida. Además, se identificaron 113 hallazgos fiscales, incluyendo 4.794 millones de pesos en uso ineficiente de recursos, especialmente en proyectos de energía solar que no son sostenibles ni funcionales. La Contraloría también advirtió un déficit de 10 billones en electrificación rural y una débil articulación entre entidades que comprometen la efectividad de los planes sectoriales. Aunque hay avances en salud y educación rural, la falta de modelos de operación y seguimiento limita el impacto real en los territorios. El llamado del ente de control es claro: evaluar, articular y transformar para que cada peso invertido genere cambios duraderos en las comunidades más vulnerables. La agente interventora de la nueva EPS, Gloria Polanía, se pronunció respecto al informe presentado por la Contraloría. Indicó que se está cumpliendo con lo ordenado por la Superintendencia Nacional de Salud y que actualmente se adelanta un plan para revisar y legalizar los pagos correspondientes a los servicios ya prestados. Jessica Gutiérrez. La agente interventora de nueva EPS, Gloria Polanía, se pronunció frente al informe de la Contraloría General de la República relacionado con la situación financiera de la entidad. Aseguró que la investigación en curso no interrumpe la prestación de los servicios a los más de 11 millones de afiliados y reiteró que se trabaja en el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Superintendencia Nacional de Salud. Nosotros llegamos con el compromiso de desarrollar un trabajo de estabilización de pagos y la reapertura de servicios en la que hemos venido avanzando y que nos permitirá asegurar que la nueva EPS continuará su operación. Y es que la agente interventora destacó que la EPS mantiene su operación y continúa desarrollando acciones para proteger los recursos, fortalecer la red de atención y ampliar la cobertura en regiones donde aún no es suficiente. También extendió el llamado a prestadores, municipios, departamentos y comunidades para trabajar de una manera articulada. 12 del día, 7 minutos y cambiamos de tema porque la Fiscalía General citó a 2 profesores del Colegio Gimnasio Campestre de Los Laureles para que rindan declaración en medio de la investigación por la desaparición y la muerte de la niña Valeria Fanador en Cajicá, en el departamento de Cundinamarca. Cali La Peña. Se trata de la directora de curso de la menor y el profesor de educación física, quienes deberán aclarar su responsabilidad hoy en la sede de la Unidad de Policía Judicial del CTI en Chía. La directora de curso, según su declaración ante el colegio en las indagaciones internas, intentó que Valeria tomara las 11 ese día, pero la niña corrió hacia el salón de deportes para sacar un balón, una práctica que aseguró era habitual en ella. Posteriormente, la docente acompañó a otros niños a tomar el refrigerio y luego pasó a vigilar el parque y el arenero. Afirmó que su actividad de vigilancia a las 10:25 de la mañana no registró a Valeria y que solo se enteró de su desaparición tiempo después del descanso. El profesor de educación física también deberá comparecer debido a que fue él quien entregó el balón a Valeria y que, según su versión, fue el último docente que habló con ella. Habla el abogado del Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, Francisco Bernate. Lo que tiene que ver con la custodia de ese lugar donde había una cancha de fútbol y demás. Son diligencias de entrevista, de manera que no se trata ni mucho menos de que la fiscalía los tenga como sospechosos de algún delito. Estas declaraciones son claves dentro del proceso, pues la defensa de la familia Fanador insiste en que no solo la rectora, sino también los docentes del colegio incurrieron en graves omisiones. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, anunció que el distrito asumirá la repatriación del cuerpo del joven cartagenero que fue asesinado este fin de semana en Estados Unidos. Dalida Orozco. Tras conocerse la noticia de la muerte de un joven cartagenero de tan solo 20 años este fin de semana en Estados Unidos y el llamado solidario que hizo su familia a través de redes sociales para que los ayudaran a recolectar el dinero para su repatriación, el alcalde Dumek Turbay anunció que el distrito asumirá este trámite. El mandatario señaló que la Oficina de Cooperación Internacional ya está al frente del caso, como se ha hecho en otras ocasiones. Ya nos hemos puesto en contacto, ya la Oficina de Cooperación Internacional, que es la encargada de eso, ya está haciendo el
el procedimiento y a esa familia la vamos a ayudar en lo que requiera. De verdad que nos duele mucho que haya pasado esto, es un joven de 20 años y que tenga que volver en esas condiciones es muy duro para nosotros, pero vamos a acompañar. Breiner Pérez fue asesinado este fin de semana en Illinois, Estados Unidos, al parecer en medio de una riña con su pareja sentimental. El joven viajó en 2024 a ese país a buscar mejores oportunidades para él y su familia. Y en el departamento de Santander, 3 personas murieron en las últimas horas en un accidente de tránsito. Entre las víctimas hay un menor de 16 años. Verónica Rincón. Una racha de accidentes protagonizados por motociclistas dejó 3 personas muertas en Río Negro, San Vicente de Chucurí y Puerto Parra, en Santander. Una de las víctimas es un menor de 16 años que conducía en la vía Bucaramanga-El Playón cuando se estrelló de frente contra una tractomula. Las autoridades conocieron que el joven había sacado la motocicleta de su papá sin permiso. Juan Romero, quien apoyó el traslado del Cuerpo de Medicina Legal de Bucaramanga. Tenemos conocimiento de la familia que el muchacho había sacado la moto escondida del papá, no contando con el permiso de él, y mire lo que deja, tragedia y dolor en la familia. Las autoridades adelantan investigaciones para establecer las causas de cada uno de estos hechos. El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, aseguró que ya se sabe el paradero de un mayor de la policía de esa ciudad y un civil, quienes estaban reportados como desaparecidos desde hace 8 días. Acá está la historia con Cristian Zuluaga. El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, confirmó este martes que las autoridades ya cuentan con la información sobre la ubicación del mayor de la policía, Eduardo Fabián Vergara Sierra, de 39 años, y su empleado, Gianmarco Roldán Ibarra, de 21, reportados como desaparecidos desde la semana pasada. El mandatario aclaró que, según la información preliminar, no se trataría de una desaparición forzada, sino de un asunto de carácter voluntario por parte del uniformado y el joven. Pero al parecer no está desaparecido, sino que él salió por sus propios medios, pero esto no lo puede confirmar sino el señor coronel, porque por supuesto está a cargo de él. Al parecer este hecho ya ha ocurrido, entonces estamos esperando que lo confirme J1, que es el comandante de la metropolitana. Por lo pronto nosotros estamos acompañando y pidiendo que se encuentre rápidamente a la persona, esté donde esté y esté haciendo lo que esté haciendo, para tener tranquilidad y claridad. Vergara y Roldán habían sido vistos por última vez el pasado martes cuando salieron en un vehículo Mazda desde el edificio Verona en el barrio La Carola, donde reside el oficial. Y hablamos ahora de la crisis que enfrenta la red hospitalaria en el departamento del Atlántico. Tiene bajo colapso la atención incluso de urgencias en otras IPS. Vanessa Saldarriaga. Los problemas que persiguen al sector salud y que ha llevado al cierre progresivo de diferentes unidades de cuidados intensivos en el Atlántico, y también la atención en urgencias de algunas clínicas como la de Adela de Char en el municipio de Soledad, tienen atiborrados los servicios de urgencias en el Hospital Universidad del Norte, donde se está reportando una ocupación de hasta un 150% entre los pacientes, generando mayores tiempos de espera e incomodidades en los pacientes y sus familiares. Edison Barrera, quien es secretario del municipio de Soledad, indicó que la falta de información tiene a los ciudadanos asistiendo masivamente casi que a un solo hospital. La situación del cierre temporal de la urgencia de la clínica de la Echar, sumado a los problemas que está presentando la S1, Hospital Juan Domínguez Romero, ha llevado a la población a superar la demanda de servicios con respecto a la oferta. Y es que es importante tener en cuenta que debido a la crisis que está enfrentando la red hospitalaria departamental, desde hace varias semanas se han cerrado algunas salas de urgencias y también de unidades de cuidados intensivos, como la del Hospital Juan Domínguez Romero y el materno infantil. La noticia internacional. En el mundo, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el estado de excepción en 7 provincias del país. Estamos hablando de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Sáchiras, por la grave conmoción interna mientras se registran bloqueos en algunas vías. Y es que desde ayer se han registrado protestas, manifestaciones, enfrentamientos con la policía rechazando la eliminación del subsidio al diésel y a la inseguridad. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira. No permitir el cierre de carreteras. En el momento que haya cierres de vías, se va a actuar de forma inmediata. Primero, eliminando los obstáculos que han puesto. Si hay agresión, como hubo ayer, que incluso lanzaron bombas molotov y agredieron a los policías y a los ciudadanos que querían trasladarse, de forma inmediata van a ser detenidos. El estado de excepción decretado por 2 meses se fundamenta para poder fortalecer el orden público y limitar los escenarios de violencia en contra de las personas y bienes públicos y privados.
El recorte del subsidio al diésel golpea al campo, a la pesca y otros sectores primarios, así como el transporte de pasajeros y de carga por carretera allí en el Ecuador. El precio pasó, por ejemplo, de $1.80 por galón a $2.80. Los manifestantes también rechazan la inseguridad en las vías al denunciar a ser víctimas de robos, asaltos y extorsiones, entre otros, por lo que exigen mayor atención del gobierno de Noboa. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde España porque a esta hora juegan Athletic Bilbao y el Arsenal en su estreno en una nueva edición de la Champions League. El partido se encuentra 0-0 sobre 30 minutos. También hay que recordar que a esta hora se enfrentan el PSV Eindhoven y el Saint-Gilloise. Pierde sorpresivamente el equipo neerlandés sobre media hora ante el conjunto belga 1-0. A las 2